Muy bien, por aquí estoy viendo que a varios de ustedes ya pueden. Sony, por aquí el sitio se llama Moodle, lo puede ubicar en el link que está por acá arriba, radvirtual.usac.gt, perdón. Por aquí se los colocaron un poco más abajo también. rad.virtual.usac.edu.gt. Quiero contarles que en este momento me ha llegado ya el calendario de los parciales. Bien, estamos bien. Ok, solo quiero ver si tenemos autorización para compartirlo y si sí, de una vez les doy la información. Muy bien, en lo que me autorizan o me dicen si sí puedo, si no puedo compartirles las fechas que ya las tengo acá a la vista, entonces quiero decirles, si alguno de ustedes tiene algún problema con el ingreso en la plataforma Moodle, les voy a dejar aquí en la caja de chat un correo al que pueden abocarse quienes tengan problema. El correo es capacitacionvirtual.derecho@gmail.com. Aquí se los dejo. Capacitación virtual, todo junto, capacitación virtual punto derecho arroba gmail.com. Si tienen problemas ingresando a la plataforma, por favor escriban un correo. En este correo les van a contestar en un plazo bastante racional o razonable más bien, en un plazo bastante razonable de unas 24 horas. También me dicen que sí puedo. Entonces, de una vez les comparto aquí las fechas de exámenes para que las puedan tener con ustedes. Les decía que los exámenes estaban pensados para la última semana de agosto y si no para la primera de septiembre. Entonces, al final se respetan las fechas. Ojo, se respetan las fechas. Así que su primer examen parcial, que es el de métodos y técnicas de investigación social, será el 22 de agosto. Ya les digo qué día es esto para que lo tengan por allí presente. 22 de agosto, que es martes. El martes 22 de agosto, entonces, dentro de exactamente 15 días, comienzan sus exámenes parciales. ¿Qué quiere decir esto? Que el jueves 24 de agosto tendrán ustedes el examen parcial de filosofía, el primer examen parcial de filosofía. Nos va a alcanzar bastante bien, creo, el tiempo para poder llegar al examen parcial, así que sépanlo. 22 de agosto, métodos de investigación. 24 de agosto, filosofía. Luego, el lunes 28 de agosto, tendrán ustedes prueba de historia jurídico-social de Guatemala. El miércoles 30 de agosto, derecho romano. Y el 1 de septiembre, introducción al derecho 2. Entonces, exámenes parciales comienzan el 22 de agosto, que es martes, y de ahí en más, pues ya saben ustedes, de ahí en más, los exámenes son escalonados, un día sí, un día no, y el orden siempre es el mismo. Primero métodos de investigación, luego filosofía, luego tienen ustedes historia jurídico-social de Guatemala, luego derecho romano y por último cierran con el curso clave en su proceso de formación, que es Introducción al Derecho 2, el viernes 1 de septiembre. Muy bien, por favor, copiaron las fechas. Si no las copiaron, las podemos repetir al final de clase, no tengan pena, pero idealmente espero que las hayan copiado. De todas maneras, esta información va a llegar a ustedes ya por medio de la vía oficial de la facultad. Lo que pasa es que nos la pasaron aquí inmediatamente en lo que estábamos platicando, así que se las comparto de una vez, pero pronto estará ya publicada en las redes oficiales de la facultad. Ya saben entonces, examen de filosofía el próximo jueves 24
de agosto. ¿Qué va a ingresar en el examen? Yo les voy a dar temario, no se preocupen, pero en esencia entrará todo lo que hemos visto en las sesiones de clase, esto conjuntado con algunos capítulos del libro como referencia siempre y principalmente es bueno para ustedes que puedan hacer sus ejercicios ya al final de esta clase, porque esta clase ya estamos trabajando en el primer capítulo del libro. Al final de esta clase, entonces, les pediré que lean el capítulo 1 y hagan los ejercicios asociados. Y cuando les comparta por medio de Moodle la presentación de esta sesión, ya llevará al final el, las respuestas de la primera etapa del libro contestadas para que ustedes las tengan. Pero ojo siempre, si tienen su libro, si van a leer y si van a hacer los ejercicios, la mecánica siempre es la misma. Primero leen, después hacen el ejercicio y por último cotejan las respuestas. No al revés, porque si lo hacen al revés, no hicieron prácticamente nada. Al contrario, háganlo conscientemente en el orden correcto. Muy bien, voy a compartirles de nuevo pantalla para que podamos ver la presentación de hoy. Vamos a ver. Ok. Muy bien, se pueden ver ustedes acá. Yo los voy a cambiar de pantalla y me quedo únicamente con esta, que es donde está la presentación. Solo reviso por acá si alguien más quiere ingresar y si no, vamos entonces. Muy bien. La semana anterior, la última clase, estuvimos platicando acerca de cómo la filosofía griega en general había dado forma al concepto del pensamiento filosófico en Occidente y por ende al pensamiento filosófico de las distintas épocas e incluso el pensamiento contemporáneo. Habíamos dicho, entre otras cosas, que esta idea de hacerse preguntas que son fundamentales acerca de la existencia y de la función del individuo dentro del sistema de la realidad es algo que proviene justamente de la civilización griega, una civilización a la que llamamos siempre una civilización marítima en principio, pero que también es una civilización que gusta mucho de, de todo aquello que tiene que ver con el gozo, con la belleza, con la política, con el mundo militar, sí también, pero principalmente con el mundo que piensa, con el mundo intelectual. Los intelectuales griegos han sido muchos y han sido muchas a lo largo de la historia y eso se refleja en sus diferentes etapas. Hace más o menos unos 2700 años, en una región griega que se llama Mileto, aparece un personaje de nombre Tales, que crea una escuela de pensamiento, la escuela de Mileto, que pensaba, entre otras cosas, que aquello que cohesionaba la realidad o aquello que era el motor de lo real, de lo sensible, era el concepto del cambio, esta idea de que todas las cosas están en constante movimiento y por ende en constante evolución. Todo cambia, todo siempre cambia. Nos decía la historia, nos dice la historia, que uno de los pensadores que se acoplan a esta idea es Heráclito, y Heráclito acuña en teoría aquella frase famosa de no se puede viajar o no se puede bajar dos veces al mismo río, porque en la primera somos uno y el río es uno, y en la segunda el río es otro y nosotros también como individuos somos diferentes. Esto engloba en muchos casos esta noción de que todo cambia. Pero a pesar de que el cambio sí es una de las ideas fundamentales que está detrás del pensamiento filosófico, también hay otras ideas que se van haciendo importantes más o menos por la misma época. Por ahí veíamos a los pitagóricos que creían que toda la realidad podía explicarse por medio de la matemática y que aquello que es el mundo sensible o perceptible es únicamente un reflejo de formulaciones y de números como tal. Y de la escuela pitagórica pues se desprendía la escuela de los atomistas, a quienes veíamos que rechazaban bastante la idea del cambio porque creían que en el fondo no, en el fondo la realidad estaba compuesta por pequeñas partículas y estas pequeñas partículas eran indivisibles, eran inmutables, pequeñas partículas que no cambian.
Al final, sí estaban en lo cierto, científicamente hablando, sí estaban en lo cierto en esta idea de las pequeñas partículas que van conformando objetos más grandes, pero no podían saberlo en realidad. Pero sí, al final, el cambio del movimiento resulta siendo el motor de todo lo real. En ese sentido, la escuela milense, Tales, Heráclito y los demás sí tenían razón. Es el movimiento lo que da pie a la realidad, incluso a nivel cuántico. Ahora lo sabemos. Más allá de la física tradicional está la física cuántica y está basada en distintas teorías acerca del movimiento, sobre todo, cómo el movimiento crea la realidad que percibimos. Pero esas son las escuelas que se llaman escuelas presocráticas, porque a pesar de que son intentos de poder explicar la realidad, no terminan explicando realmente o no terminan dando respuesta a esta idea del ser individual frente a aquello que percibe o frente a aquello que puede llamar lo real. Para esto tenemos que avanzar unas cuantas decenas de años, un par de cientos de años, hasta más o menos el siglo quinto antes de Cristo. Y en este punto, en una región griega que se llama Atenas, surge la figura de Sócrates. Sócrates es fundamental porque también tiene una escuela de pensamiento y una escuela de pensamiento que nos habla sobre todo de la función del individuo como un individuo en constante búsqueda por la felicidad y por el conocimiento, pero que ese es un conocimiento, decía Sócrates, que simplemente hemos olvidado, que ya sabíamos, pero que en ese estado en el cual nos encontrábamos antes de caer en este mundo, en ese paso, en esa transición, hemos olvidado todo ese conocimiento que nos puede hacer individuos completos o individuos felices. Y que la forma, decía Sócrates, de poder alcanzar de nuevo esos conocimientos es por medio de la argumentación y el irnos haciendo preguntas correctas a lo largo de nuestra vida. Preguntas que responden siempre al qué es la existencia, qué es lo que hago yo frente a la existencia y cómo debo actuar frente a mis diferentes contextos. Lo que Sócrates hace, más allá de implementar su escuela de pensamiento, es dar pie a todo aquello que vamos a llamar filosofía después, iniciando principalmente con uno de sus discípulos, y este es Platón. De Platón ya habíamos hablado en la clase anterior y habíamos dicho un par de cosas que eran si no fundamentales, al menos sí interesantes de recuperar. La primera es que Platón creía en una división entre el mundo real, sensible, perceptible, y otro mundo. Dicen que dijo que había otro mundo, no podemos asegurarlo, pero vamos a concluir que sí lo dijo para efectos de este curso, que decía él que había otro mundo, un mundo donde se encontraban todas aquellas esencias o todas aquellas ideas perfectas, inmutables y eternas de todas las cosas. Decía él, todo lo que vemos en el mundo real, todo lo que vemos por medio de la percepción, es únicamente un reflejo imperfecto de esa idea eterna, perfecta, que habita en otro plano. Un poco en la misma línea de lo que Sócrates decía, ¿no? Hay un lugar donde ya sabemos todo, donde tenemos todos los conocimientos y solo debemos recordarlo. Platón gira un poco en esa misma línea y nos dice, efectivamente, hay un supramundo o un mundo en el que todas las cosas existen de manera perfecta y nosotros únicamente somos capaces de ver sus reflejos. Reflejos como, por ejemplo, el reflejo imperfecto de un árbol o de un micrófono o de una servilleta o de una lámpara. Sabemos lo que son porque podemos todavía reconocerlas tras el velo de la imperfección. Pero si se nos permite reconocer qué es cada uno de esos objetos es porque, decía Platón, estamos de cierta forma conectados con ese otro mundo en el cual la idea del micrófono se mantiene indivisible, inmutable, que no cambia de manera eterna en ese espacio y por eso podemos reconocer como tal los elementos fuera de ella. Para hacer un poco alusión acerca de qué era el mundo de las ideas o de qué era el mundo real, el mundo perceptible, Platón se basaba en algo que se conoce como el mito de la caverna. ¿De qué tratará la caverna como tal?